¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un invitado que ya tenía ganas de volver a ver porque repite, es de la casa, es uno de los escritores más queridos que nosotros tenemos, muy productivo en cuanto a su labor literaria, tiene varios libros y me apetece mucho, como digo, que esté con nosotros otra vez aquí para hablarnos de su primer libro. Está con nosotros José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por lo que me has dicho. Un rara avis, ¿no? Sí, un sarabi. Que así se titula tu primera primer obra. libro. Empezamos en la entrevista con la última, ¿no? Sí. Y hemos retrocedido en el tiempo para hablarnos de esta obra que es muy personal Sí. y que, bueno, que te iba a decir que te toca de lleno totalmente. No vamos a desvelar la clave de la obra, la vamos a dejar ahí, pero sí que es un libro que bueno, es un libro de conversaciones entre un paciente y su doctor. Sobre una enfermedad rara. Sobre una enfermedad. Catalogada en Como FEDER, en la sí. Federación Española de Enfermedades Raras, como enfermedad rara. Claro. ¿Cómo Muy rara. Sí, muy rara, exacto. ¿Cómo surge la idea de ese libro? Bueno, no me importa decirlo. Es un libro autobiográfico. Yo he dejado que lo digas tú, porque no quería... Es un libro autobiográfico, como me imagino que muchos autores cuando Sí. empiezan, ¿no? Que tienen Normalmente el primer libro suele tener mucho de... Hay ganas como de decir ciertas cómo es tu cosas. vida o qué tienes por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro autobiográfico. Y yo tengo esa enfermedad rara. Lo que pasa que en el libro el protagonista pues describe muchos, prácticamente todos los síntomas que puede haber de esa enfermedad, Sí. pero lo hago más bien para que se conozca, ¿no? Yo no tengo todos los síntomas, ¿no? Tengo algunos. Pero sí que hace un repaso, ¿no? Hago un repaso, claro, para que se conozca la enfermedad, ¿no? Y- bueno, por ejemplo, hay uno que es cansancio, después de que sucede esa situación. Tengo cansancio durante 2 o 3 días, hay una tendencia a la tristeza, o sea, es una condición de la enfermedad, ¿no? Que dentro de los grupos, pues está dentro de un grupo, ¿no? Sí. Eso. Pero cuando, y otro más. cuando llegan esos síntomas, por decirlo así, ya lo tienes asumido, que se debe... No, claro, Me imagino que al principio, pues... los años que tengo, lo que pasa es que yo no sabía que tenía esa enfermedad hasta que cumplí más o menos los 60 años, hasta hace 10 o 12 años, más o menos. Y poniendo los síntomas, se me ocurrió poner en internet los síntomas y no sé cómo salió, y salió eso, y yo empecé a leer. Y dices, pues si esto es lo que me pasa a mí. Sí, pero es que lo curioso es que, claro, eso yo lo tengo desde que tenía 13 años. Y me he tirado desde los 13 años hasta los 60, catalogándome a mí mismo y siendo catalogado De por raro, otras ¿no? personas de una manera equivocada. Claro. Porque me he catalogado como una persona débil, con muchos malestares, y tenía que estar acompañado de gente tal y cual. Y claro, yo nunca supe que tenía eso. Y entonces, durante muchos años, pues eso, te has catalogado erróneamente. Y luego te das cuenta que todo aquello Claro. fue un error, y fue un error cómo me trataron mucha gente a raíz de aquellos comportamientos que yo tenía o cómo me sentía, ¿no? Pero, ¿qué lo vamos a hacer? No, ya está, pero... Es que tampoco se conocía, porque yo, por ejemplo, en enfermedades psicológicas, psiquiátricas, está el DSM, que los primeros salieron en 1980 y poco. Trastorno de pánico y cosas de esas, que yo tuve trastornos de pánico, pero que eran debido no a que tuviera trastorno de pánico, Sino al otro tema. a que lo otro me producía tales sensibilidades que me asustaba, ¿no? Y que bueno, que los trastornos de pánico, mucha gente hasta en series antiguas ya hablan de trastorno de pánico. Sí, no sí. se llamaba así. Ya. Pero bueno. ¿Y cuando lo descubre? Bueno, pues lo que pasa es que dices,
¿Qué sentiste? ¿Alivio? Porque de decir, ya sé lo que De principio sí, porque ya sabes lo que es, pero por otro lado, como es una enfermedad que no se conocen las causas exactamente, pues te quedas un poco cojo, ¿no? Por decirlo así. Te quedas cojo. Y dices, ¿te gustaría que se sepa cuál es la causa? Mi opinión es que son tipo hormonal, cerebral, porque hay muchas que dicen, pero bueno, yo creo que es... Y cuando te decides escribir el libro, ¿cuál es tu pretensión? ¿Que haya una especie de Pues, desahogo o de contar, Bueno, de ayudar? a mí personalmente me Sí. sirvió de desahogo con respecto a esto que he dicho, Sí. con respecto a mi vida anterior y cómo fui catalogado yo mismo y cómo me catalogaron. Pero no, yo más bien, mi interés y mi deseo era darla a conocer, porque en el mundo ha habido, hasta que lo escribí, solo 400 casos declarados. Sí. Entonces, darla a conocer con el deseo, pues, como todas las enfermedades raras, cuanto más se conozcan, pues más posibilidades En hay teoría, de claro. investigación. Pero de momento... ¿El personaje del médico es inventado? ¿Existe? No es inventado. Tenía que poner un médico. Claro. Pero es un libro... Hay médicos de esto, pero muy escasos. Y yo tuve uno que localicé en Madrid, que estaba en el hospital de Majadahonda, por ahí. Sí. Uno nuevo que hicieron hace unos años, pero que tenía también una clínica. Pero bueno, lo curioso es que traté de contactar con él, pero me dijo que como era una enfermedad rara, que por la seguridad social, nada. Y tenía que ir a consulta privada, que te cobran, eso es un dineral. Y yo, sabiendo que no se sabía la causa, digo, no me apetece a que me cojan y me llenen de medicamentos de conejillo por aquí, de India, sí. Experiencias por allá. No. Y no. Yo entonces creo, he pasado y sigo pasando. yo creo que hiciste bien, pero el libro es muy importante porque seguramente le llegará a gente y conseguirá que por lo menos se difunda que existe esto. Sí, el problema es que se ha difundido poco el libro, pero bueno, mi esperanza quedó ahí y ahí queda. Sí, llama la atención. El libro, para el que, bueno, nuestro objetivo es que la gente lo lea. Son conversaciones entre el paciente y el médico, pero también aprovechan, ¿no?, para tocar una serie de... Pues claro, porque como yo lo sufrí más, porque claro, cuando eres un crío con 13 grados... Justo te iba a preguntar eso. Yo me ponía a jugar al fútbol y me agotaba, entonces no sabía por qué, en fin, que es uno de los síntomas también que puede tener esto, ¿no? Pues, no sé... Se me ha ido un poco la idea. No, te iba a decir que aprovechas en el libro, con esas conversaciones con el médico, pues para tratar otra serie de... Sí, como lo que más sufrí fue en la infancia, la pubertad, pues y como a mí me gusta también, soy una persona que me gusta el humor. Se nota. Que me gusta el humor, pues yo añadí ahí experiencias que tuve en la infancia y en la pubertad, con el mundo de amigos que tenía entonces, del colegio, y claro, metí muchas experiencias en las que yo me reía mucho, que me lo pasé muy bien, pero avergonzadamente, claro. Porque lo pasaba mal, porque había gente con una cara como cemento, ¿no? Y entonces yo era un crío, mis padres eran, pues, muy de qué dirán, cuidando mucho la imagen, las formas, todo. Y claro, yo pues también adquirí esa forma de ser, era muy calladito y tal, y meterme en ese mundillo con algunos por ahí que incluso eran de antiguos pandilleros y tal. Sí. Y era un poco fuerte. Pero bueno, con una gente de esta estuve un año y viví experiencias, ya digo, que me reía un montón, pero que por otro lado iba aterrorizado. Claro. En aquella época, que eran los tiempos de Franco, y
la policía, yo qué sé, yo tenía un miedo que... Pero bueno, Bueno, la verdad es que fue ahora una- echas la vista atrás y te lo tomas con Sí, humor sí, y así lo transmite en el libro, aunque también en el libro hay partes más duras. sí, sí. Incluso creo que hablas de cambios de comportamiento, ¿no? De tu forma de determinados momentos que te comportas de alguna forma que no eres consciente, ¿no? Sí, sí, sí. Parte, ya digo, por la enfermedad esta Mm. y también, sobre todo por la enfermedad, porque como no lo sabía, no sabía, pues era ignorante de todas las situaciones que yo sentía. Me acuerdo que iba con un amigo, un vecino, íbamos al rastro casi todas las mañanas, una temporada, con un vecino que era mayor que yo, y yo no sé qué pasaba, que cuando me iba me empezaba a tener una sensación aquí en toda esta zona y lo pasaba fatal y en lugar de divertirme con el vecino en el rastro, no tenía más que ganas de irme a mi casa a estar con la protección de mi madre, porque claro, no Claro. sabes si te iba a pasar algo, una sensación muy desagradable. Y bueno, pues Dices que solo hay 400 casos. cuando yo escribí el libro, ¿Has todo el conocido, mundo, ¿Has conocido a alguien? no, pero a través de Internet sí que contacté con Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay organizaciones de todo, Mm. de todo. Y también allí contacté con personas que padecían la enfermedad. Pero claro, yo no sé inglés y Ya, era luego más dificultosa no la sé. comunicación. Pero bueno, me valió para ver los tratamientos que se ponían, los médicos que iban. Y a mí me parecía eso un poco horroroso. Porque claro, si no sabes la causa, Ya, a uno le meten no sé qué, a otro qué tal. Y yo digo, yo no paso por ahí. una locura. Sí, pero no, aquí en España no. Y seguro que hay. Pues, claro. Porque aunque sea muy rara, pero seguro que hay. Seguro. El título del libro, ¿de verdad te considera rara avis? Cuando yo ¿O es más en tono de cuando humor? lo pensé, sí, Sí, más en tono de... Más que nada de decir que era una cosa rara. sí. No es que yo me sienta una persona rara, no. Me siento bastante normal, ¿no? Porque esto pues es una condición, Mm. tampoco es una situación, no es una condición grave, o sea, no se muere uno de esto ni nada. Es una condición... ¿Tú crees que el que no se hable o que no se conozca tanto esto, a qué se debe? ¿Es tabú? ¿Es negligencia médica, por decirlo de alguna manera? Pues yo creo que ¿O no, yo pasotismo creo de que la es institución? porque hay poca gente que la tiene. O no sé, no se ha dado publicidad. Yo llevé 2 o 3 libros a la a la Federación. Sí. Te iba a preguntar por eso. ¿Y qué? Incluso ¿Cómo? la reina Leticia es presidenta de la Federación, creo. Sí. No sé si seguirá, pero era en su momento cuando yo la llevé. Y se lo dije a ellos en plan de broma, podíais darle uno a la reina Leticia. Pero yo también es que reconozco que no puse demasiado empeño en ese momento y ellos tampoco le han dado mucha importancia. Y ya digo, dejé por lo menos 3 ejemplares. Y yo creo que simplemente lo que falta es conocerse, darlo a conocer. ¿Tú crees que mejorará esto? Me refiero, ¿crees que con el futuro se conocerá más? Hombre, yo creo mucho en la ciencia. Y si se interesan científicos, investigadores, en este tema, en esta patología, o como queramos, síndrome, le llaman síndrome, esta patología, pues seguro que algún día, vamos, yo estoy convencido que algún día se sabrá la causa Claro, y se encontrarán los tratamientos, pero ¿cuándo será ese día? A lo mejor yo no lo veo. a saber. Y la gente de tu entorno, los que de pronto se encuentran también con esto, ¿cómo reaccionan? Con el libro y cuando tú cuentas esa experiencia, porque habrá mucha gente que no lo Pues supiera. la verdad es que el círculo ha sido muy cerrado y no le han dado mucha importancia, no me han comentado realmente. Es como si, no sé, no es que no les interese, sino, bueno,
tienes eso y ya está, pero que no... Sí. No ha habido demasiada preocupación o interés por el tema. Y bueno, en general, muchas veces el tema de familia, amigos, no te desgranan los libros. Claro. Se suelen decir, me ha gustado. Tal. Y poco más. Y tal, hay muy pocos que te digan, oye, pues mira, esto, o estos personajes, esto que pues, me gustó mucho esta parte, tal. No, ahí no. A mí me gusta mucho cómo están construidas las conversaciones entre el médico y el paciente. A veces tiene un tono incluso humorístico, Sí. total. Procuro que haya mucho humor. Sí. Otras veces incluso se nota como si estuviera harto el paciente, ¿no? Como si... Sí, pues yo creo que ahí de alguna manera Claro. he trasladado la idea de que no hay solución. Y, bueno, pues le cuento mis batallas y a ver qué pasa. Sí, sí. Pues José Luis, yo creo que aunque este libro no se haya difundido mucho, vamos a hacer todo lo posible para que se conozca. Estaría bien. Para que ya no por mí, sino por no, mucha sí, por gente. la importancia que tiene y ojalá llegue a donde tiene que llegar y que el círculo médico, por decirlo así, se lo tome más en serio porque La reina Leticia tendría que leerlo. vamos a intentar hacérselo llegar a la reina Leticia. Porque es presidenta y sé que se interesa por otras enfermedades raras. Pues lo que pasa es que lo mismo se escandaliza un poco con, Bueno, sí, pero con algunas conversaciones. Con algunas Sí. conversaciones. Y, Pero bueno, por lo menos para que le dé. Bueno, para que lo sepa, ¿no? lo sepa, sí. Lo vamos a intentar. Así que, José Luis, pues ha sido un placer tenerte en esta entrevista igualmente. presentando este libro tuyo. Igualmente. Y en nada, hablamos de otro proyecto que está ahí también y que merece la pena difundir. Sí, sí. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.